Pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Es el número 59 de la serie del Mesías y su iglesia. Y el nombre del tema es una pregunta, ¿sí? Y ya conforme vayamos avanzando, pues van a ver de qué se trata. Pero el tema es así, la pregunta es: ¿obediencia sin gratitud? ¿Se puede tener obediencia y no tener gratitud? ¿Usted qué piensa? Bueno, vamos a averiguar qué es lo que dice la palabra, ¿no? Vamos a estudiar el texto de Lucas 17 y en lo que van para allá, del 11 al 19. Hay mucho que podemos aprender en este pasaje. Hay varios aspectos. A veces en un solo tema. Y como vamos avanzando, imagínense, vamos avanzando versículo por versículo, y con el de hoy son 59 temas. O sea, no lo estamos viendo de una manera temática, sino de una forma más expositiva, el Evangelio de Lucas. Pero es que es muy rico, y si lo podemos abordar de otra forma, y se puede abordar, ¿sí me explico? Porque es que la palabra de Dios es viva. Y se pueden aprender, hay tantas enseñanzas, no hay una sola, así como que está tratando un solo tema. Hay textos que te dan para más, este es uno de ellos. Y si bien es cierto que el título y el tema es obediencia sin gratitud, siendo esa pregunta, el énfasis a donde yo quiero ir, ciertamente, obviamente, pues el tema nos da para eso. Pero es lo mucho que podemos aprender en este pasaje acerca de la gracia, del amor, de la misericordia del Señor. Fíjense, de cómo podemos clamar al Señor pidiendo ayuda cuando experimentamos necesidades muy apremiantes. ¿Cuántos de los que están aquí tienen necesidades? A ver, todos tenemos necesidades. En algunos casos puede ser emocional, en otros puede ser espiritual, en algunos casos es una cuestión de salud, en otros casos, si me explico, es económico. Dices, bueno, pues ahí le estoy echando ganas, pero pues el trabajo y como dice el proverbio 53,754, hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe, ¿verdad? Entonces a veces se ponen tiempos difíciles y todos tenemos necesidad. Todos tenemos necesidades. A veces llegamos a pensar, ay no, pues es que esta gente no ha de tener necesidades, no han de pasar aprietos. A mí a veces me han comentado, ay, me dice, pues tú siempre estás así como que como que ustedes no tienen problemas, ¿verdad? Le digo, solamente me sonrío tantito y le digo, te cambio. O sea, cambiamos nada más. O sea, que no se le note a uno es diferente. ¿Sí me explico? Pero todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, todos tenemos cosas que atender. Pero fíjense bien, podemos clamar al Señor, no importa el tamaño de la necesidad, podemos clamar a Él con la seguridad de que Él nos escucha. ¿Sí lo ven? Ahora, esto no posiciona a Dios en esa idea que se tiene, que el mundo tiene y que lamentablemente ha penetrado también a la iglesia, de que Dios está ahí para darnos todas las cosas que nosotros pidamos. Miren, no es el tema, pero lo voy a soltar tantito así, nada más así como para echar a correr la ardilla un rato, ¿no? Imagínense usted el caos que sería el mundo si Dios le concede a cada uno lo que le pide. Nomás imagínese tantito, o sea, si los existencialistas dicen, no, pues es que si el mundo está así, ¿verdad? Es porque Dios no existe, porque o Dios no es bueno, o Dios no es todopoderoso, ¿me explico? Ya hemos hablado, hemos tocado en alguna ocasión algo de esto, en su momento veremos o profundizaremos más en alguno de esos pensamientos, pero imagínese el caos. O sea, hay gente que dice, pues no, es que yo creo que Dios no existe porque decía ahí en un diálogo, ¿verdad?
Dice, no, le preguntó uno, dice uno al otro, ¿y quién es Dios? Y el otro le responde, Dios es esa persona que cuando tú cierras los ojos que necesitas algo, te ignora. O sea, para muchos eso es Dios. Para muchos dicen, no, Dios es el que me ignora. Yo tengo una necesidad y le pido y no me da. Pero imagínese donde Dios le contestara sus oraciones a cada uno, como se las pide. Así nada más. ¿Se imagina usted el caos que sería? Porque la cantidad de burradas que luego pedimos, ¿verdad? La cantidad de tonterías que luego pedimos, cosas completamente incongruentes. A veces tenemos la necesidad, o nosotros lo sentimos así, pero aquí es en donde entra fe. Ya no me voy a meter hacia lo del mundo, sino ya ir hacia los creyentes. Aquí es en donde entra fe. Confío en Dios, y si estoy pidiendo y no me responde en eso, pues Dios ¿será que me esté probando? No sé, puede ser, ¿verdad? Mi fe la estará probando, puede ser. Pero eso no es la parte más importante, mis amados. Lo más importante es cómo respondemos nosotros. ¿Vamos bien? Regresamos aquí. Repito, esto nos enseña mucho acerca del amor, la gracia del Señor. Pero escuchen bien, al mismo tiempo, nosotros debemos de aprender a ser sensibles a las necesidades de otros. ¿Sí? Todos tenemos necesidades, ya quedó, ¿verdad? O sea, si dijéramos premisa número 1, todos tenemos necesidades. ¿Sí? Entonces, el ser sensibles a esas necesidades de los demás también por parte de nosotros. Porque cuando nos enfrascamos nada más en esta es mi necesidad, este es mi rollo y yo a ver cómo lo resuelvo, yo le voy a decir una de las cosas de lo primero que pasa cuando alguien se empieza a enfriar, cuando alguien anda en su rollo, se corta de la comunión de los demás. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo ven? Lo primero que empieza a hacer uno, ¿verdad?, es a cortarse, a apartarse de la comunión de los otros. No, hoy no voy, y ahí empieza un declive. Hoy no le hago así. Ay, no, les voy a hablar. No, cuando es precisamente ahí, en esa necesidad, cuando más me tengo que acercar. ¿Sí me explico? Cuando más cercano debo de estar. Y nosotros crecer en esa sensibilidad hacia la necesidad de otros. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí o no? Ok. Entonces vamos creciendo en eso, pero también necesitamos cuidar las motivaciones de nuestro corazón. Para que nuestra obediencia no sea solamente una cuestión externa, que no sea una cuestión hueca, que no sea una cuestión vacía, toda ritualista, sino que precisamente nos lleve también a apreciar y a corresponder los beneficios que obtenemos por parte del Señor. O sea, gratitud. ¿Sí? O sea, debemos de cuidar el corazón, porque sí podemos ser obedientes sin ser agradecidos. De una forma externa, por supuesto que sí. Sí podemos, haz esto, lo hago, y qué de las motivaciones del corazón. ¿Por qué lo estoy haciendo? Todo eso es esencial, mis amados, y esto aquí está bien profundo, como lo llega la palabra. Vengan por favor a los versículos 11 y 12 de Lucas 17. El tema es obediencia sin gratitud, así en pregunta. Cuando lleguen ahí al versículo 11 me avisan, yo mientras le doy un par de traguitos aquí a mi cafecito. Alguien alguna vez me dijo, de otra congregación, ¿a usted le gusta mucho el café, verdad, pastor? Le dije, ¿cómo lo dedujiste? Bueno, versículo 11 dice:
Yendo Jesús a Jerusalén, se entiende que era Jesús, iban los discípulos también, ¿no? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Déjenme, les voy a dibujar un mapa, ¿sí? Acuérdense, él en este momento estaba en la parte norte de Israel y habían un par de rutas comerciales, una que era la más transitada y otra que era la menos. Él se vino por la menos, ¿sí? Se vino por Libramiento. ¿Sí? Dice que él pasaba entre Samaria. ¿Ustedes ubican bien quiénes eran los samaritanos? ¿Sí o no? Era una nación en pugna. Judíos y samaritanos no se llevaban nada bien, ¿sí? Pero dice que él iba por ahí, es decir, él venía subiendo pues ahora sí que del norte hacia el sur, y me refiero subiendo no en cuestión geográfica, sino más bien en elevación. Jerusalén está en la parte alta de Israel, es decir, Jerusalén es alto, ¿sí? No sé cuántos metros sobre el nivel del mar, pero dice que él iba subiendo, él iba pasando por ahí. Dice, y al entrar en una aldea, o sea, eran regiones fronterizas, ahí no hay así como que una línea, ¿verdad? Y de aquí para allá es esto, o sea, se mezclaban entre las fronteras. Luego los límites eran tan poco claros, ¿verdad? Que luego se mezclaban. Dice, al entrar en una aldea, fíjense bien, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Observen ustedes así, váyanse como que viendo el video. Se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hasta aquí nos deja ver ya varias cosas, ¿sí? Los 10 leprosos, pues como vamos a ver más adelante, no eran todos judíos, ¿verdad? Era de origen mixto. Y esto no, como dije hace un momento, no es extraño cuando tú ves que se tocan dos provincias, ¿no? Ahora, además de eso, la miseria era terrible. Es decir, cuando gente está en desgracia, como que si eres judío o eres samaritano, a mí se me olvida. Y nos unimos porque estamos en una desgracia muy grande, y lo estaban. No sé si vamos bien hasta aquí, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí el Señor no andaba, repito, por un camino habitual, no andaba en un camino comercial para los judíos, pero por el otro lado tampoco era raro en él hacer cosas así. Ustedes se recuerdan allá en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando dice que le era necesario pasar por Samaria, y tuvo una plática muy interesante con una mujer samaritana. O sea, él estuvo rompiendo muchos paradigmas, muchas ideas, ¿no? Y así como que lo enfatizaba, le era necesario pasar por Samaria, ¿no? Y se recuerdan, ¿no? Cuando empieza a hablar con ella, la primera sorprendida en que él le hablara, o sea, que a ella, fue precisamente la mujer. Dice, ¿cómo yo siendo mujer y tú siendo judío me hablas? O sea, te recuerdo que dice que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, y el Señor le siguió, ¿sí? Ahora, regresamos aquí al cuadro, ¿no?, que está describiendo. Dice que eran leprosos. ¿Cuántos saben lo que es la lepra? Esencialmente la lepra es de que se te va pudriendo el cuerpo, se te empieza a caer en pedazos, ¿sí? Se te empieza a caer en pedazos. Entonces por eso se los tenían que amarrar. O sea, cuando alguien ya estaba leproso, generalmente se vendaba todo, pues no sabías ni por dónde, ¿no? Entonces así las manos, todo, la cara, porque se te empezaba a descomponer, empezabas a soltar, o se empezaba a soltar pues muchos líquidos, muchos jugos, ¿no? Y esos trapos detenían la carne de alguna manera.
Y pues lo primero que ocurría, la ley decía, que es algo muy contagioso, venía un aislamiento, ¿sí? Los leprosos debían de vivir fuera de la ciudad o fuera de la aldea o fuera del campamento, ¿sí? Y tenían sus lugares y bueno, la gente, porque habían muchos, la gente luego usaba de cierta misericordia con ellos y les mandaban comida, sí, pues medio sostenerlos, o de los mismos familiares, pues ya está su papá o ya está su mamá o ya están sus hijos allá, o el esposo o la esposa, y pues a llevar comida a cierta distancia, la dejaban ahí, se retiraban, ¿verdad? Y después ellos ya llegaban y la recogían, y así es como se sostenían, ¿sí? No eran como otros, por ejemplo, algún ciego o alguien que estuviera lisiado, que entraba en la ciudad y podía pedir limosna y sostener ahí. De hecho, no era así. Yo no tengo, no recuerdo a algún leproso pidiendo limosna, porque no se podían acercar además. Por eso la misma ley indicaba que cuando, por ejemplo, venían caminando, si ellos veían que venía alguien más a muchos metros, ellos tenían que empezar a gritar: leproso, leproso. Entonces el otro ya sabía, ¿verdad? Ya se prevenía y le daba la vuelta. Y el otro también se quitaba para pasar lo más, o sea, si se tenían que cruzar, pasar lo más lejos posible. Es que feo, ¿no? Pero fíjense, el grito que ellos dieron no fue leproso, leproso, sino que fue: Jesús, ten misericordia, ten misericordia. Y eso es muy significativo, mis amados, porque esto quiere decir que ellos ya habían oído hablar de Él. Ellos ya sabían, a lo mejor no, pues digo, no creo que hubiera publicado en Facebook su agenda, ¿no? Su itinerario o algo, o sea, no creo, pero seguramente ellos se enteraron que andaba ahí, o lo vieron, o quién es, Jesús, sí, y salieron y le empezaron a gritar. Y es muy difícil de concebir una situación más triste en un sentido natural que alguien con lepra, porque esa les daba, o sea, era un aislamiento total, ricos, pobres, judíos, gentiles, lo que fuera, te aislaba completamente, ¿sí? O sea, eras expulsado, eras escupido de la sociedad, eran cortados de la comunión con su prójimo, ¿verdad? Y bueno, parece que aquí, que los hombres que describe aquí el pasaje, pues tenemos como que eran conocedores de su desgracia, estaban muy conscientes de su desgracia, de su condición, porque dice que se pararon de lejos, aunque quisieran acercarse no podían. Y fíjense, aquí voy a ir haciendo varias reflexiones, ¿no? A lo largo de la enseñanza. Y igual, o sea, si necesitan formular preguntas, al final Trino se las responde, ¿verdad? Y pero, o sea, ellos al estar tan conscientes de su necesidad, no se podían acercar. Y luego, como muchas veces nosotros tenemos toda la facilidad, tenemos todas las ventajas para acercarnos libres, confiadamente al Señor, cuando estamos en alguna situación difícil. Yo quiero nada más que vayan poniendo ese parámetro, lepra, ¿sí? O sea, si a veces decimos, híjole, es que tengo una situación muy difícil porque todavía no sé si me van a cambiar mi teléfono o no, ¿verdad? O tengo descompuesto el carro, o tengo, sí me explico. Esto era una situación de necesidad extrema, ¿sí? Pero se pararon de lejos, pero no se quedaron así nada más como todos atónitos, ¿no? Sino que alzaron la voz: ten misericordia, ¿verdad? Ten misericordia. Y clamaron
clamaron de corazón. Ellos estaban pidiendo, ahora sí que pidiendo a gritos ser liberados de esa condición. Yo creo que cualquiera de nosotros, ¿sí o no? Sí, a ningún lado, nada más ya preguntas al final, ¿sale? O comentarios, perfecto, pero al final, ¿sale? Porque si no me rompe el ritmo. Gracias. Sí, o sea, eran ceremonialmente inmundos, pues, o sea, no podían acercarse a hacer absolutamente nada, estaban completamente excluidos. Entonces, pues terrible situación, pero escuchen bien, esta actitud que tenían los leprosos nos puede enseñar mucho a nosotros como cristianos, y me refiero al hecho de clamar a Dios. Y dije clamar a Dios. Lo que ellos hicieron al alzar la voz, ¿qué es? ¿Cómo se define? Como un clamor. O sea, estaban lejos y no dijeron, Jesús, hey. O sea, no hicieron señas, no lo pensaron. Ellos gritaron. O sea, nosotros necesitamos ver el énfasis cuando dice alzaron la voz. O sea, es a grito, como ahora sí que a grito pelón, ¿no? Como decimos. ¿Sí? Hablando en mexicano, ¿no? Y nosotros nos podemos conformar, mis amados, con orar de una manera, pues hasta cierto punto mecánica. Podemos conformarnos con orar con ciertos patrones aprendidos. Si me veo un poquito más agudo, pues incluso hasta repeticiones. Podemos caer en repeticiones, a orar en repeticiones. Yo me he dado cuenta de eso. Miren, yo deliberadamente, conscientemente, siempre cuando voy a dar gracias, trato de, pero o sea, no es una doctrina, ¿me explico? Esto lo hago, es un ejercicio mental mío, por sanidad mental mía, ¿sí me explico? Y por autoprotección, pero trato de cambiar las palabras, porque luego nos podemos ir, miren, lo voy a poner así. Muchas veces alguien va a orar y empieza, ¿no? Oh, amantísimo Padre Celestial, 2 puntos, ¿verdad? Y no tiene nada de malo decir eso. O sea, yo lo que estoy diciendo, no, miren, no se confunda, no tiene nada de malo decir eso. Lo único que yo estoy yendo aquí, estoy yendo un poquito más hacia adentro, que nos podemos conformar a eso, ¿sí? Y de lo que se trata es de que aprendamos a ponerle intensidad, a ponerle el corazón, de llevar nuestra oración a otro nivel al que sin duda Dios nos quiere llevar. Porque podemos ser muy mecánicos y podemos ser muy fríos al orar. Podemos ser muy fríos al adorar también, mecánicos, y dices, pues es que no tengo, me siento cansado, no tengo así, estoy, y pues no necesito levantar la voz, ¿verdad? No necesito gritar, no necesito clamar, pues Dios me escucha. Sí, Dios te escucha, pero Dios tampoco se pone nervioso si lo haces. ¿Me explico? Porque hay veces, miren, todo este asunto se trata de un equilibrio. Lo tengo que decir, ¿sí? Pero hay veces decimos, bueno, no, es que estamos, gracias a Dios, estamos en una iglesia de sana doctrina, y hay veces confundimos sana doctrina con carencia de pasión. Y la sana doctrina nos debe de llevar a una pasión, a una intensidad más grande cada vez para con el Señor. Si no, ¿cuál es el chiste? Si no, ¿de qué se trata el asunto? ¿Sí? O sea, bueno, ya, me regreso, me iba a ir por otro lado. Un comentarista del siglo XIX, J.C. Riley, hace una pregunta con respecto a esto mismo que estamos tratando, ¿verdad? Pero él mismo da la respuesta. Él dice, fíjense bien, hablando de los creyentes, de los cristianos, ¿no? Ahora, póngame atención, él cuando escribe esto, lo escribió hace 100 años.
O sea, no es nuevo esto que escribió. Y fíjense, estos rasgos ya se daban. O sea, no es una cuestión de tiempo, de modas, es una cuestión del corazón del hombre. ¿Ok? Y es ahí, repito, en donde tenemos que cuidar, y es ahí en donde tengo toda la intención de pegarle. Y dice: ¿cuál es la razón de que sus oraciones sean tan débiles, errantes y poco entusiasmas como lo son frecuentemente? Repito la pregunta. ¿Cuál es la razón de que sus oraciones sean tan débiles, errantes y poco entusiastas como lo son frecuentemente? La respuesta es muy clara, dice él. Su sentido de necesidad no es tan profundo como debería ser. Fíjense, su sentido de necesidad no es tan profundo como debería ser. No son verdaderamente conscientes de su propia debilidad e impotencia, y por tanto no claman fervientemente pidiendo misericordia y gracia. ¡Sas! ¿Por qué luego no clamamos? Porque no vemos esa profunda necesidad. No estamos conscientes de eso como deberíamos de estarlo. Se proyecta la oración. Vamos a orar por los enfermos. Hay un montón de... es el año de los achaques pero eso es en todas partes. Sí, es impresionante. Ya con todo el montón de medicamentos esos que sacan, ya los virus y bacterias se ponen gordos cuando se medican, ¿verdad? Yo creo que tenemos que regresar a los remedios de abuelita, porque contra el caldito de pollo y eso, ahí los virus y los... Pero bueno, ese, dijo la nana Goya, es otra historia. Pero, repito, se proyecta, vamos a orar por los enfermos. Y si yo estuviera enfermo y yo veo que están orando así por mí, yo digo, ¡y qué mala onda! Sí me daría agüite. Porque dijo, no, pues no sé si están orando, están viendo, porque a veces nada más viendo, pero no sé si están, o sea, no sabemos si estamos clavados, realmente clamando por aquellos que están enfermos. ¿Sí? A veces cuando nos toca muy cerquita, ahí sí, ay, ¿verdad? Pero luego los otros no tenemos ese sentido de urgencia y de necesidad por nuestros hermanos. Y eso tiene que cambiar. Yo no sé otras iglesias, yo no sé en otros lugares, yo no sé de otros lados. Yo le estoy hablando aquí porque yo soy su pastor, al menos los que se congregan aquí. ¿Sí? Y esa es responsabilidad mía y son cosas que tenemos que corregir. Son de las cosas que necesitamos aprender. ¿Está bien? ¿Seguimos avanzando? Versículo 14. Sí, ¿no? Dice, cuando Él los vio, fíjense bien el cuadro, ¿no? El Señor los vio. Sí sabían que el Señor nos ve, ¿verdad? Y cuando clamamos, nos ve y nos escucha. Y luego, ¿por qué a veces decimos, pues yo creo que a mí Dios no me oye? No, fíjate que no. Escucha a todos menos a ti. ¿Se fijan? O sea, a veces como nuestros comentarios o incluso nuestras oraciones reflejan más una incredulidad que una confianza en Él. No, si se va a poner bueno, déjenme que le siga. Cuando Él los vio, les dijo, fíjense bien, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué hizo Él ahí? Vamos a meditar en esta parte. ¿Qué hizo Él ahí cuando los vio? No les dijo... en alguna ocasión, ¿verdad? Como lo menciona allá en el capítulo 5, en el primer caso, de hecho Lucas es el único que menciona a los leprosos, pero ahí en el capítulo 5, pues él se acercó y dice, Señor, ¿qué pasó? Señor, pues si quieres, tú puedes limpiarme, ¿verdad? Y el Señor ese que se acercó, hizo lo que... Imagínense, era tocar un inmundo. Y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y
fue en el instante. Y en este caso no les dijo, bueno, sean limpios, o sí, declaro sanidad, ¿verdad? Recíbanla ahora, ¿verdad? O sea, no hizo nada de eso. Escuchen bien, les dio una orden, les dijo, id, está en imperativo. Eso es muy importante cuando estamos leyendo la Biblia, ver la forma en que están conjugados los verbos. Nos tenemos que detener a hacer eso, ¿sí? Es importante para entender más el texto. Eso está en imperativo, es una orden, es id. Y dice, mostraos, está en imperativo, ¿sí? Mostraos a los sacerdotes. Dice, y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? O sea, obedecieron, fueron limpiados, fueron sanados. Y miren, los sacerdotes eran los encargados, como no sé si lo comenté, pero ellos eran los encargados de certificar que una persona ya estaba limpia de lepra, ¿sí? Es decir, debido a que quedaban excluidos, no excomulgados, excluidos, ¿sí? Pero quedaban inhabilitados por ser inmundos, ¿sí? De cualquier actividad, de cualquier ceremonia, no podían participar de nada de eso. Pero cuando alguno de ellos estaba limpio, entonces iba y había una revisión, y el sacerdote los veía por acá y les, pues imagínense, ¿no? A revisarlo, a ver cómo estaba, si efectivamente estaba ya limpio de eso. Entonces había todo un procedimiento que se hacía, ¿sí? O sea, no es, ay, qué bueno, gloria a Dios, aleluya, ¿sí? No, repito, entraba una serie de rituales de purificación, ¿sí me explico? Que se tenían que rasurar, se tenían que rapar, quitarse el pelo de todo el cuerpo, o sea, quedaban como delfines, ¿no? ¿Sí me explico? Y luego un remojón acá y se ofrecía, o sea, eran una serie de rituales. Escuchen bien, todos esos son símbolos nada más. No de que el ritual lo limpiara, sino solamente estaba anunciando cosas. Pero eran los sacerdotes los que tenían que hacer eso. Y ya una vez que pasaba el tiempo, ¿sí?, indicado por la ley, entonces ellos ya eran reinsertados otra vez, ya como a la comunión, y ya participaban como cualquier otro. Entonces le dijo, vayan con ellos, ¿sí? Y miren, lo cierto es de que ellos hicieron caso, ¿sí o no? Pues ellos fueron. Ahora, yo debo de subrayar aquí que hubo obediencia de parte de estos hombres, ¿sí? Al menos fue externa. Ahora, yo no sé si tenían para más o no, pero les voy a decir una cosa, que esto pasa. Cuando una persona está desesperada, tú le puedes decir que haga y hace lo que tú le digas que haga, ¿sí? ¿Pero qué tengo que hacer? Es que mi matrimonio se está cayendo a pedazos, mi familia, mis hijos, mi salud, esto me duele, lo que sea. ¿Me explico? ¿Qué tengo que hacer, pastor? No, pues, ¿qué te voy a decir? ¿Qué tienes que hacer? Vamos a la palabra a ver qué es lo que dice que tienes que hacer. Pues en primer lugar, ponte bien. ¿Sí? En primer lugar, ponte bien. ¿Sí? Porque a veces consistentemente hacemos cosas que están mal, se nos viene el mundo, se nos cae a pedazos ya como consecuencia, y después queremos que nos arreglen, que nos hagan un milagrito con 2, 3 oraciones y decir, no, ahora sí ya me voy a portar bien, y ya con eso se me va a arreglar, y ya, ay, listo, ¿verdad? Y si eso no ocurre, muchas veces ahí está el pensamiento existencialista. Entonces Dios no me está contestando, si yo ya le he pedido y Él sabe que necesito, ¿y por qué no me da? ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Contéstenme pues. ¿Sí lo ven? Yo no sé, pues a ellos les dije, a lo mejor si les hubiera dicho, aviéntense aquí, ¿verdad? Súbanse a esa bardita y déjense caer de cabeza. A lo mejor dice, pues ya estoy leproso, ya peor no puedo estar, pues igual ahí ya me desnuco y ya se acaba mi miseria. No lo sé.
¿Sí me explico? Pero a veces cuando la gente está en un punto de necesidad tal, aparentemente puede ser obediencia. Repito, en lo externo es obediencia. Es decir, si tú me dices haz esto, yo lo hago, pues te estoy obedeciendo externamente. Y eso ocurre muchas veces en las famosas campañas evangelísticas y campañas de sanidades. Lamentablemente, ¿verdad? Por eso hay muchos que, ay, sí, siento que se me está cayendo a pedazos la vida. Pues recibe a Cristo y con eso te vas a alivianar. De veras, uy, no, yo lo recibo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? No, te tienes que congregar. No, yo me congrego y aprendo hasta el cristiañol también. Ya no saludo de hola, ¿cómo estás? Ya saludo, Dios te bendiga. Y no está mal decir saludar un Dios te bendiga, qué bendición, cuando está bien razonado, con toda la intención, con toda la motivación, con ese deseo que Dios lo bendiga. Qué bendición, ¿no? ¿Sí o no? Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla el saludo que hay en alguno de los grupos dentro de la cristiandad. A mí me gusta mucho, o sea, ese saludo. Lástima que se ha quedado en saludo cuando llegan y te dicen paz de Cristo. ¿Poco no? Mediten eso. Es una bendición. Oigan, ¿qué es lo que necesitamos si no es la paz de Cristo? Pero ya nada más es, o sea, a veces es un Dios te bendiga, paz de Cristo, como un hola, ¿qué tal? Como un ¡wup! ¿Lo ven? ¿Cómo podemos llegar a ser muy mecánicos en todas las cosas, aunque se digan las cosas correctas, pero sin intención, sin intensidad, sin la motivación correcta? No sé si me estoy dando a entender. Entonces, pues, ¿qué razones, verdad? Esta es alguna de las preguntas que yo haría con respecto a esos hombres que obedecieron, ¿verdad? Inmediatamente. ¿Qué razones tendrían? ¿Qué de las motivaciones? O sea, realmente reconozco que ese hombre que me está diciendo es el Hijo de Dios y voy a obedecerle porque es el Hijo de Dios, ¿verdad? Yo le dije, ten misericordia. Escuchen bien. Yo quiero que vean los diálogos. Nunca dijo sean limpios. ¿Sí? Ellos le dijeron ten misericordia. Tampoco le dijeron límpianos. Se entiende, es implícito, quítame esta mugre que traigo. ¿Sí? Se me está pudriendo el cuerpo. Necesito ayuda. Queda claro eso, ¿no? Pero la respuesta del Señor es muy importante porque les dice vayan, muéstrense al sacerdote. Fue todo. Él no les dijo mira, cuando vayan van a sanar. Nada más les dijo vayan. Y a lo mejor fue la pregunta acá, ¿verdad? Pero vamos a ir con el sacerdote, pero si estamos leprosos, pues ¿cómo es eso? Ellos tienen que certificar que ya no estoy, pero sí estoy. Yo pienso, la Biblia no dice que no, así que yo pienso que alguno de ellos a lo mejor pensó esto. Yo no sé los diálogos que se hayan dado ahí entre ellos en eso. Vamos, no dice, no especifica cuánto tiempo pasó, pero ¿qué vamos? Y el otro, pues ¿qué tenemos? Pues vamos, mano. ¿Sí? Y cuando iban de camino para allá, tampoco nos dice qué tan lejos estaba. Si estaba a la vuelta, si estaba a 5 kilómetros, no nos dice cuánto tiempo pasó. O sea, todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta para poder capturar más la esencia de lo que está diciendo. ¿Están aquí conmigo? ¿Verdad? Pero escuchen, cuando vemos esto, cuando consideramos esto, bien haremos nosotros en tener presente a la hora de que compartimos de la palabra, que compartimos el evangelio, cuál es la principal necesidad que la gente tiene y rogar al Espíritu Santo que la convenza, ¿sí? Que les haga conscientes de esa necesidad. Otra vez, la vida se me está cayendo a pedazos. Híjole, bueno, debemos de empatizar con ellos, ¿no? Debe de haber esa empatía y sensibilizarnos con su necesidad, pero no irnos por la necesidad, al menos por esa que están trayendo,
porque debemos de saber que tienen otra más grande. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Bueno, no sé, y ¿sí me explico? Y si el Señor te llama a su presencia en este momento, pues ese problema que me estás diciendo es, miren, todos los problemas que tenemos aquí en la tierra son temporales. Por más terribles que sean, son temporales. Pueden durar años, pero son temporales. Pero escuchen bien, la condenación esa es eterna. Ese es un problema. Ahora sí que ese es un tremendo problema, eterno problema. Entonces, en orden de prioridades, ¿qué asunto hay que tratar primero? ¿Qué onda? Sí, ya se te arregló este problema, pero sigues así, al ratito vas a tener otro. Y si ya no vuelves a tener y tienes una vida como un lecho de rosas, ¿verdad? Pero no has arreglado tu condición delante de Dios el día que te mueras, porque te vas a morir. El día que eso ocurra, híjole, no te pusiste de acuerdo con tu adversario cuando ibas en el camino. Entonces vas a enfrentar al juez. No sé si me estoy dando a entender. Entonces debemos de tener esto en cuenta. Nosotros no lo vamos a convencer. Nosotros no somos los ayudadores. ¿Sí? De hecho, a veces estorbamos más de lo que podemos ayudar. Pero la necesidad externa de estos 10 hombres, bueno, pues era más que obvia, ¿no? Estaban sufriendo no solo los padecimientos de esa enfermedad espantosa, ¿no? Pero el aislamiento, híjole, aún de sus más cercanos, de sus amados, ¿no? O sea, qué terrible poder tener a la familia, ver a la esposa, a lo mejor ver a los hijos y no poder siquiera acercarte. Ya no digo abrazarlos y darles un beso, ni siquiera poder acercarte. Tener que hablar a gritos, porque tenía que haber una cierta, no recuerdo exactamente la distancia que era, ahí está en Levítico, nos menciona. Pero qué terrible, ¿no? Y tu salud deteriorándose cada día, sintiéndote peor y no sé cuántas cosas. No es bonito. Versículos 15 y 16, vamos a avanzarle. Entonces, uno de ellos, aquí está bien tremendo, dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, acuérdense, vayan, muéstrense, y pues ahí van todos, y de repente así como que, oye, o sea, no sé si se detuvo, quién sabe cuánto haya caminado, no sé si haya sido 1, 2, 3 kilómetros, 50 metros, no sé. Viendo que había sido sanado, volvió, ¿sí? Glorificando a Dios en su pensamiento. ¿Cómo? ¿Cómo dice ahí? ¿Cuál fue la reacción? A gritos, gritando. Yo no sé qué pasaría. Yo no sé si a la hora de que se empieza a sentir, pues antes no tenía nariz o ¿verdad? O me quedaban 2 dedos y están todos, a ver esto. Y imagínense la piel así suavecita, ¿verdad? Yo no sé si, yo no sé, pero es muy dramático esto. Ese texto es bien dramático. Si lo vemos ahí, bien glorificando a Dios, pues con razón oramos así. No, dice, glorificando a Dios a gran voz, dice, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, dice, y este era samaritano. Ahora vamos a analizar esto, porque voy a tratar de describir esta escena que describe aquí el que nos explica el texto. Uno de ellos, al darse cuenta, repito, de que había sido sanado, que su piel estaba completamente limpiecita, así como piel de bebé, ¿verdad? Que tenía nuevas las partes de su cuerpo y de aquí repentinamente, ese volvió, es algo muy dramático, o sea, no es así como que en cámara lenta. Es algo muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Eso es lo que describe el vocablo volvió. Es como cuando el Señor dice que se volvió a sus discípulos y les dijo,
¿sí? A la multitud que le estaba siguiendo. O sea, él iba caminando y la gente venía ahí, dice que él se volvió y así como que, ¿por qué me siguen? O sea, y los encaró muy fuerte. Entonces esto es lo que describe, ¿verdad? Dice que él empezó a gritar reconociendo la obra de Dios. Eso es glorificar a Dios. Glorificar a Dios no quiere decir cantar, ¿sí? Sino quiere decir darle el honor, darle el lugar que le corresponde, el reconocimiento, ¿sí? O sea, él reconoció que era una obra de Dios. Para empezar, reconoció cuando fue uno de los que gritó: ten misericordia de nosotros. Sabía que podía tener misericordia, sabía. Yo estoy seguro que ellos habían escuchado quién era y qué es lo que él hacía. Pero, repito, empezó a gritar reconociendo la obra de Dios, exaltando a Dios, ¿verdad? Dándole el lugar que le corresponde. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender, mis amados. A darle el honor a Dios, honrar a Dios, decir, ay, no, pues yo honro a Dios cantando o así. No, es que le damos el lugar a Dios con las cosas que hacemos de manera cotidiana. Cuando respeto a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis papás, que hago bien las cosas, lo que tengo que hacer, ahí estoy honrando a Dios. Le estoy dando el lugar que a Él le corresponde porque Él dice que lo hagamos así, ¿cierto o no? Bueno. Entonces empieza a gritar, ¿verdad? Cuando él llega hasta donde estaba el Señor, porque ahora sí se podía acercar a él, ahora sí podía tocarlo, ya estaba limpio, aunque no había sido declarado limpio por los sacerdotes, pero dice que él era samaritano. Él no estaba sujeto a la ley de los judíos. Si bien es cierto, era inmundo y no podía participar de ninguna otras cosas, pero él así como que, pues, yo no tengo esa religión. ¿Sí me explico? Y él se volvió y se acercó a él, ¿verdad? Y eso cuando nos dice ahí que se postró, ¿verdad? Delante de él, que se postró rostro en tierra a sus pies. Cuando dice postrar, escuchen bien, es un vocablo griego que es pipto, ¿ok? Es muy diferente a otros vocablos que habla, por ejemplo, que dice que se postró, que es proscúneo, que habla de una actitud de adoración. Aquí no está hablando de eso. Cuando menciona este vocablo pipto, está hablando de que se desplomó. O sea, no llegó y se hincó y puso acá. O sea, no. Él llegó exaltando, y cuando llegó delante de él fue así como que ¡pum!, se fue de boca. O sea, como sin fuerzas. Pero esa actitud, o sea, es que pipto refleja una actitud, ¿sí? De un me rindo a ti. O sea, agárrame de tapete si quieres. ¿Sí? ¿Me están captando hasta aquí? ¿Sí o no? Es muy fuerte, o sea, se desplomó, cayó de boca a sus pies. Eso, si tradujéramos algo más contemporáneo, algo más actualizado, yo lo traduciría así: se desplomó y cayó de boca a sus pies. O sea, fue una acción muy dramática en donde estaba reconociéndolo a él como Dios, pero lleno de gratitud, mis amados, ¿sí? Les voy a leer la definición de gratitud. Es muy importante que nosotros tengamos en claro los conceptos, ¿no? Cuando decimos algún término, ¿qué es lo que quiere decir ese término? Porque luego pensamos que dice una cosa y dice otra, ¿verdad? Entonces, gratitud, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es, escuchen bien, sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y corresponder a él de alguna manera. Se los voy a repetir para los que anotan. Sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y corresponder a él de alguna manera.
O sea, es como cuando alguien intenta hacer algo por nosotros y a veces lo hace, ¿no? Fue una acción que se completó y está a tu favor, ¿no? Entonces vas y, ay, muchas gracias. Pero hay veces tienen esa intención, lo intentan, pero no se puede. Hubo la intención de beneficiarte. ¿Sabes qué? Debemos de ser agradecidos, no por la acción. La acción no se concretó, pero hubo la intención. Y nos dice que gratitud es eso, a la acción o a la intención, pero de reconocerla. ¿Sí lo ven? O sea, de estimar ese beneficio. Pero me llama la atención la parte B, y corresponder a él de alguna manera. Se cayó dándole gracias. Y fíjense cómo la gratitud entonces implica respuestas, cómo la gratitud implica acciones muy concretas. Es algo en lo que deberíamos de meditar, y es algo en lo que deberíamos de examinarnos. ¿Cómo anda nuestro nivel de gratitud para con Dios? ¿Sí? ¿Cómo andamos en nuestro nivel de gratitud? Es decir, ¿reconocemos los favores, los beneficios que tenemos de Dios? En base diaria, ¿sí? O sea, recordamos, reconocemos. Miren, no es de que Dios diga, ay, no, pues es que yo quiero hacerte, pero no tengo el poder para hacer. Dios quiere hacernos un bien y Él no lo hace porque es todopoderoso. Que a veces nosotros no entendamos que eso que está haciendo es un bien para nosotros, eso corre por cuenta de cada quien. Pero la Escritura nos dice que los que amamos a Dios, ¿los que quiénes? Ahí está la garantía, los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Es decir, cualquier cosa que haga, aunque no me guste, aunque no me agrade, aunque no la entienda, aunque no la alcance a comprender, si yo amo a Dios y Él está haciendo eso, debe de haber gratitud, porque es un bien, porque eso es un beneficio que Él me está haciendo. No sé si me estoy dando a entender con esto. En el Salmo 103 es muy conocido, versículos 1 y 2 se los voy a leer. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y no qué? Y este es uno de los males que aqueja a la iglesia. Este es uno de los males que aqueja a los cristianos, la ingratitud, porque nos olvidamos de sus beneficios. ¿Cuál es el mayor beneficio que obtuvimos de Él? Que Él nos dio por su gracia y por su misericordia. Miren, nada más con eso, solamente con eso tendríamos para estar con la cara embarrada en el piso dándole gracias a Dios cada vez que tuviéramos oportunidad. Pero ¿saben qué? Se nos olvida, porque tenemos tantas cosas que hacer, y como Dios entiende. Pero solamente con eso, solamente con ese eterno beneficio, ¿sí? Es para que todo el tiempo hubiera una actitud de gratitud y de reconocimiento al Señor, aunque ya no tuviéramos, aunque no nos diera ninguna otra cosa, que no lo hace, lo sigue haciendo, porque Él ha determinado desde la eternidad que a sus hijos iba a formar el carácter de Cristo en ellos. ¿Cómo les explico ese beneficio? Aquí en la tierra, porque nos podría dejar así todos comunes y silvestres y arreglarnos allá en el cielo, ya con la glorificación, ay, gloria a Dios, aleluyita, y ya estamos a todo dar, ¿sí? Pero no, empieza a tratar con nosotros para que entendamos de alguna manera el bien que nos espera al estar allá con Él. No debemos de olvidar eso, mis amados. No debemos de olvidar ese beneficio que ya nos dio, pero escuchen bien, ese beneficio que es la glorificación. Si es que todavía no lo tengo, sí, pero es irreversible. En los hijos de Dios eso es irreversible. Eso es algo seguro, es porque Dios lo determinó. ¿Están aquí conmigo?
Olvidar, según la Real Academia de la Lengua Española, da 3 definiciones de olvidar. Son aplicaciones. 1, dejar de tener en la memoria lo que se tenía o debía tener. Se me borró el cassette. Bueno, ya ahorita es la memoria flash, ¿verdad? El disco duro, la nube. ¿Sí? Número 2, escuchen bien. Dejar de tener el afecto o afición a alguien o algo. Dejar de tener esos afectos. Se me va el afecto que debía de tener. Número 3, no tener en cuenta algo. Eso es olvidar. No te olvides de ninguno de sus beneficios, no te olvides, o sea, tenlos en cuenta, que tus afectos estén ahí, que no se te borre el cassette, recuérdalo, tráelos a la memoria. ¿Están aquí conmigo con eso? Eso es esencial, mis amados, porque en verdad, miren, no es el tema, pero bueno, es parte de. Pero qué fea es la gente malagradecida. Es un rasgo, escuchen bien, es un rasgo de injusticia, es un rasgo de impiedad. ¿Me escuchó? Es un rasgo de injusticia, es un rasgo de impiedad. No tiene absolutamente la ingratitud nada que ver con el carácter de Cristo. ¿Sí? Y a veces hasta, hasta por educación, ¿no? Digo, ya simplemente cuando alguien hace, pues gracias, ¿no? Ya perdí de decirlo. O sea, pero el ser agradecidos con la gente, tenemos algún beneficio de alguien en algo, pues darle las gracias, pero de a de veras, o sea, un reconocimiento. ¿Sí o no? No, pero pues lo hice, pues le pagué para que lo hiciera. Pero ¿y eso qué? Pero te dio un beneficio, pues obviamente lo pagaste porque no lo hiciste tú. Pero te brindó ese beneficio. No sé si me explico con eso. Pues decirle gracias. ¿Sí? Híjoles, en serio. De hecho, nos dice Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? El Espíritu Santo nos dice a nosotros, ¿no? Dice que seamos agradecidos porque esa es la voluntad de Dios. Y se oye así como que, ay, bueno, pues gracias, ¿verdad? No está hablando de eso. ¿Sí alcanzan a captar cómo va muchísimo más profundo esto? O sea, a reconocer el beneficio, a tenerlo en cuenta, híjole, como este hombre leproso, ¿verdad? Versículos 17 y 18. Respondió Jesús. ¿Van siguiendo el cuadro? Las escenas, ¿sí? Escena número 1, ¿verdad? Se levanta el telón, pero ahí viene el Señor caminando, vienen con los demás discípulos, quién sabe cuánta gente por ahí en la aldea, a lo mejor venían, no sé, haciendo qué, salen aquellos, empiezan a gritar, ten misericordia, y así desde lejos les dice, pues vayan muéstrense con el sacerdote, ¿verdad? Y siguen caminando, o sea, no se quedaron esperando ya a ver qué pasaba, ellos siguieron avanzando, ¿sí? Y repito, no sé si allá 1, 2, 3, 4 kilómetros, 50 metros, se regresa el otro. Imagínense lo impactante, o sea, todos así como que, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, cómo llega corriendo, gritando desde allá, ¿verdad? Yo no sé si, oh Dios, pues, o sea, igual y no conocía, quien quiera que seas, ¿verdad? Reconozco que esta es una obra del que hizo los cielos y la tierra, y Él es tu hijo, y yo no sé si vino corriendo y tras llegas, y yo no sé si la caída fue porque se enredó con las cosas que traía, no sé, pero qué impactante, qué impresionante escena. Dándole gracias, yo no sé si no nos dice ahí, pero a lo mejor agarrando sus pies y besándoselos, yo no sé, yo lo hubiera hecho, yo no sé, yo pienso que no estaría tan ajeno,
Si lo escenificáramos, deberíamos hacer una obra de teatro con esa escena, ¿verdad? Pero si yo hiciera una obra de teatro con esa escena y yo siendo leproso, yo le besaría los pies al Señor, que cayó a sus pies, tras ahí rendido. Y respondiendo Jesús dijo, fíjense bien, dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Dice, ¿y los 9 dónde están? ¿No? ¿Y los 9 dónde están? Escuchen bien, vean el versículo 18, qué importante es. No hubo quien, o sea, porque aquí no le está preguntando, o sea, esto lo está hablando a los demás que se dieron cuenta qué es lo que había pasado. ¿Lo alcanzan a ver? No está hablando nada más ahí diciéndole, oye, ¿qué pasó con nosotros? Quedamos que no sé qué. No, es como que se voltea, ¿no? Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, se está refiriendo a la gente, se está dirigiendo a gente que estaba alrededor, que habían visto, ¿sí? Que supieron cómo estuvo, que vieron el milagro, pues. Pero, ¿qué preguntas tan confrontantes o confrontadoras o como se diga? Porque, no, o sea, alguien le pudo haber contestado por ahí, pues ¿dónde están? Pues tú los mandaste con los sacerdotes, más bien ¿qué está haciendo aquí? Debería estar allá, desobediente. Pero ven cómo el Señor estaba hablando de una actitud del corazón. ¿Sí o no? ¿Sí lo alcanzan a ver o no? ¿Dónde están? Ahora, Él no estaba preocupado por que me reconozcan a mí, que soy acá para que las multitudes me sigan y hice esta obra portentosa. No. Él dice, no hubo quien volviese, no dijo, y me diese gloria. Él lo pudo haber dicho y Él la pudo haber recibido porque es Dios. Pero Él no estaba preocupado en eso, Él estaba preocupado en la gloria del Padre, como lo está siempre. Y como hijos nosotros de Dios debemos también, en ese sentido, ocuparnos en eso, en que el Señor reciba gloria, en que el Señor reciba honor en las cosas que hacemos. Y cuando hacemos algo que no lo exalta, nos debe de doler, y mucho. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Entonces, lo que el Señor está remarcando aquí es la ingratitud de quienes debían de ser los primeros en reconocer y honrar a Dios, los mismos judíos, los mismos israelitas. Sí, pero bueno, estaban muy apurados ellos ya por reincorporarse a sus actividades diarias y reincorporarse a su religión, dejar de ser inmundos. Y ahora sí, oh, aleluya. Ahora sí, ya le entro acá, ya puedo ir al culto, ya puedo participar, ya puedo hacer esto, ya puedo, o sea, ya puedo regresar a mis ritos. Ajá, sus ritos y su gratitud y su reconocimiento a Dios iban a volver a ser ya limpiecitos, pero a ellos se les olvidó una cosa, se iban a morir otra vez. Porque así como Lázaro, que el Señor lo resucitó, se volvió a morir. ¿Habían pensado en eso? O sea, no quedó vivito forever and ever, ¿no? Se volvió a morir. Sí. Versículo 19. Tengo que terminar ya. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y es claro que el Señor Jesús aquí sintió un pesar por el hecho de que solamente uno de los 10 leprosos regresaran a darle gracias a Dios. Son palabras de pesar. O sea, esas dos preguntas que hizo anteriormente demuestran un pesar que tenía. ¿Sí? Ahora piensa en esto. Solamente uno de 10, y ese que regresó no era un judío sino un samaritano. Es decir, yo que tengo la religión correcta, yo que tengo la sana doctrina, y aquellos, o sea, menospreciados, fuchis, samaritanos, fuchi, ¿sí?
Pues resulta que ese fuchi fuchi era el de corazón agradecido. Ese fue el que regresó glorificando a Dios. ¿Lo alcanzan a ver? O sea, las cosas que hagamos que no sean por un ritual, porque tengo que hacerlo, porque es mi religión, porque es muy cómodo eso, nos podemos acomodar tan fácilmente en eso y que se nos olviden tantas cosas, olvidar sus beneficios. Sí. A ellos se les olvidó y la responsabilidad era muy fuerte. Fíjense, Juan dice en el capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ven el continuo rechazo, pero no es algo nuevo, ¿eh? Allá Esteban, este joven de segunda generación de cristianos, ¿verdad? En su predicación, que va a haber durado alrededor de 10 minutos cuando mucho, en su primera y última predicación, es algo que les dice a la gente y que los hizo enojar al grado de que lo mataron. ¿Sí? Si ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, siempre lo están resistiendo, y les aventó la historia desde que salieron de Egipto, siempre, continuamente, ay que quiero esto, ay que no, ahora que sí, ahora que no, ahora que esto, ahora aquello, ¿sí? Y Dios ahí, así como que ya, ¿se fijan? Ingratitud, característica, impiedad, injusticia, ingratitud, ¿sí? Los otros 9, bueno, encontraron su beneficio, fueron sanados, fueron limpios, recibieron lo que pidieron y se conformaron con seguir su vida de rituales, ¿verdad? Pero este hombre recibió un doble beneficio. En primer lugar, el perdón de sus pecados, ¿sí? Y la sanidad de su cuerpo. Ese agarró carro completo, ¿no? Entonces, esto nos enseña, esto nos deja ver, ¿ok?, que nos debemos de enfocar precisamente en la prioridad. ¿Cuál es el enfoque que debemos tener de las cosas que debemos aprender? Nosotros, en primer lugar, como cristianos, no olvidar, pero los beneficios del Señor. Estoy ya concluyendo, ¿sí? Pero a la hora de compartirle a la gente, que nos preocupemos más por lo que el Señor se preocupa. ¿Se fijan? Que nos ocupemos más en lo que el Señor se ocupa. Pero nos debemos preocupar. A ver, Señor, ¿cuál es tu lista de prioridades esta? Esa va a ser la mía. Porque yo puedo tener un tremendo desastre yo puedo tener bien desacomodados mis prioridades, y bien haré en estar viniendo seguido, si es necesario, todos los días. ¿Cuál es la lista? Porque ya se me está desacomodando, hay muchos baches y ya se me está desacomodando. ¿Cierto o no? Esta vida está llena de baches y de topes y de cosas, y se desacomodan nuestras prioridades así. Nuestros enfoques se nublan así. Pasa un evento, lo que sea, y nos cambia el enfoque. Entonces tenemos que estar siempre, ¿cuál es la lista A? ¿Cuál es la lista A? ¿Cuál es la lista A, Señor? Y bueno, la conclusión es breve, pero es muy concreta. Recordemos cuán indignos somos. No somos mejores que los leprosos. No somos más dignos. ¿Sí? Y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. No lo olvidemos eso. No olvidemos eso. Empezando por limpiarnos esa lepra espiritual llamada pecado, que nos apartaba de la comunión con Él. Es decir, la lepra es una figura del pecado que nos aísla, nos hace inmundos. Cuando se habla de ser inmundo, nos habla de que no podemos participar en las cosas de Dios. Ese es el asunto. Entonces no podemos participar, pero Él viene y nos limpia, y ahora podemos participar. Ahora Él nos puede recibir a todo aquel que cree.
¿Sí? Entonces estemos conscientes de eso y seamos agradecidos. Que nuestra obediencia, ¿verdad?, haya gratitud. Que entendamos lo que hemos comentado en temas anteriores, ¿verdad? Que tengamos claro, muy, muy claro siempre, que todas las instrucciones, todos los mandamientos del Señor son para vida, son para preservarnos la vida, son para preservar nuestra comunión, cada uno de ellos, ¿verdad? Pues debemos de estar agradecidos por eso, ¿a poco no? Porque esa es la intención de Dios, pero también es la acción de Dios. O sea, Dios no deja las cosas en intenciones, los lleva a la práctica. Y en gratitud, repito, es ese sentido, ese sentimiento de correspondencia, pero también acciones concretas. ¿Está bien? No es como pagarle de regreso a Dios, no es como resarcirle a Dios, no, jamás podremos hacer eso, pero esto nos habla de una actitud en nuestro corazón. Es decir, ser congruentes. Sí, Señor, reconozco tus beneficios, por tanto viviré para ti. Sí me cuesta trabajo esto, pero bueno, levantemos nuestra voz y gritemos, pidamos gracia y misericordia. ¿Me explico? Estoy atorado en algún pecado. Ten misericordia, Señor, sácame de esto. Voy a tomar decisiones, porque luego también aquí está el balance, ¿sí? Pues también, oye, pues tú deja de hacerlo, y yo te voy a fortalecer. ¿Sí me explico? No es, es que lo hice porque es que, o sea, las ganas de pecar no se nos van a quitar de la noche a la mañana. Es más, probablemente nunca se nos quite. Es lo más seguro, porque la carne es carne. ¿Sí me explico? Pero tenemos dominio propio. ¿Ok? Entonces, hasta aquí con esto terminamos el tema del día de hoy.